Santiago una vez más y abrimos al capítulo 1 y leemos versículo 21 hasta el versículo 27, puesto de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Lea así la palabra de Dios en esta mañana, que es nuestra segunda parte del mensaje que empezamos la semana pasada. Lea así Santiago, el capítulo 1 y el versículo 21 hasta el versículo 27. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser imitadores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Dijimos la semana pasada que una de las realidades por las cuales nuestros jóvenes, tristemente, una de ellas, por la cual nuestros hijos no siguen en la iglesia después que se gradúan de high school, es una serie que hemos estado hablando, que una de esas tristes razones es por la inconsistencia de nuestra profesión con nuestra práctica de esa profesión en la vida del hogar. En otras palabras, el gap, la diferencia entre lo que yo canto y lo que yo vivo, lo que yo predico y lo que yo obedezco, lo que yo creo y lo que yo practico, esa diferencia es donde el diablo se mete y se roba el corazón de tus hijos. Conozco la historia de un pastor, by the way, quien una vez en su casa con su familia aparece un perrito hermoso enfrente de su casa, perdido el perrito, pequeñito. Y él entonces lo tomó, los hijos de él, como de 6, 5 y 8 años de edad, pues se enamoraron del perrito. Y qué lindo, ¿de quién es? No hay nadie quien diga que es de alguien, y ellos entonces se quedaron con el perrito. Unos días después, 2 o 3 días después, vieron en uno de los postes de la luz el retrato del perrito y una persona que decía: se me perdió mi perrito, por favor, si lo ha encontrado, regréselo. El papá, el pastor, se da cuenta que este perrito pertenece a alguien más y le dice a sus hijos, y sus hijos entonces le dijeron: ay, pero papi, el perrito lo queremos mucho y está aquí y mira qué bien, cómo nos quiere, y el perrito. Y que el padre entonces no dijo nada. Y el hombre da el testimonio después de muchos años que ese día ganó el perrito, pero perdió a sus hijos. La práctica y lo que uno dice. Y nosotros, esto no es un mensaje de ahora, no crean. Nosotros hemos estado en una serie de mensajes desde el día de la resurrección, diciendo: si celebramos la Navidad en diciembre, Cristo vino, Dios se hizo hombre.
Si celebramos el Viernes Santo, Cristo se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Y celebramos la resurrección, el domingo de resurrección. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo impacta eso nuestras vidas? No es un ir a la iglesia una y otra vez más. No es seguir yendo a la misa o al servicio o a escuchar, a ver a mis amigos en la iglesia. No es servir en la iglesia. Y vimos entonces como la Biblia nos da contrastes para enseñarnos lo que es hoy, lo que es el cristianismo. Y vimos las dos montañas. Y vimos las dos mujeres y vimos los dos hombres orando en el templo. Y vimos 2 semanas atrás, vimos que en la realidad de lo que Dios hace personalmente en la vida es que transforma el corazón de como aquella mujer que dio esa vasija de alabastro y la rompió. Y no importa lo que costaba, no hay costo suficiente sobre Cristo porque Cristo lo merece. Y un impacto de una fe verdadera y no de una religión. Un impacto verdadero es que no hay nada que Cristo no se merezca. Lo máximo, Él todo se lo merece. Se merece que tú digas que no a esta relación. Se merece que tú dejes de hacer eso en esa situación. Se merece que tú sacrifiques todo porque Él lo merece. Pero una cosa más me dice la Biblia, y seguimos hablando de ese mensaje. Algo más que la Biblia hace, que el cristianismo hace en nuestra vida, es que el verdadero cristiano es una persona no solamente oidor, ahí se lo leí, sino hacedor de la palabra. Una cosa es oír el domingo por la mañana. Una cosa es decir, pues digamos la iglesia que usted va, esta es la iglesia que a mí me gusta. Y otra cosa es vivir la vida cristiana, aun cuando ya usted no esté en esa iglesia de lunes a sábados, digamos. Y la palabra de Dios entonces me dice que una de las realidades del impacto de la vida cristiana verdadera es entonces que hay se estrecha en nuestro corazón la realidad de lo que oigo y la realidad de lo que practico. Que el creyente no puede decir, pues él cree eso, pero yo hago otra cosa. Usted necesita ser una persona que se relaciona a la palabra de Dios. Vimos la semana pasada la importancia de esto. Vimos en Santiago capítulo 1 que si usted no tiene la palabra de Dios, hice la pregunta la semana pasada, ¿puede una persona ser cristiano sin tener una Biblia? Pues nosotros decimos que sí. La clave de ser cristiano no viene por leer la Biblia, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Una persona, digamos, que no sabe leer ni escribir, todavía se predica la palabra, y es la palabra que escucha la que lo condenará o la que lo salvará. Bueno, nosotros dijimos, pero una de las cosas que un creyente que no tiene la Biblia no puede hacer, no sabe hacer, es enfrentarse a las pruebas. El capítulo 1, versículo 2 hasta el 11, en la vida. Y otra cosa es que el creyente que no tiene la palabra no sabe cómo vencer la tentación. En Santiago capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 18. Mire el versículo 12, porque sé que esto siempre nos llama la atención. Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. Y la Biblia entonces nos dice a nosotros que estas dos cosas se añade a una tercera cosa, que nosotros sin la palabra, nosotros somos fácilmente engañados. El poder, la capacidad del corazón, aún como creyente, es un corazón, dice Jeremías capítulo 17, que es perverso más que todas las cosas, engañoso más que todas las cosas. Yo, Jehová, conozco la mente y el corazón. Y si usted no tiene la palabra de Dios en su vida como un espejo, eso fue el mensaje pasado, como un espejo, pues usted no llega a ver su corazón.
nosotros y no vemos como en verdad estamos delante de Dios. ¿Se acuerdan la historia que hablamos otra vez de David cuando lo fueron a ungir, que vino su hermano primero alto, guapo, y el profeta dijo, pues Samuel dijo, pues este es, y el Señor le dijo, no, este no es. Tú estás viendo como los hombres ven lo de afuera, la forma, el look, si me gusta, pero Dios ve el corazón. Y la Biblia entonces nos enseña cómo un creyente se relaciona a la palabra de Dios. Hay 4 cosas que estos versículos nos dicen. Primera Santiago capítulo 1 me dice en el versículo 21, usted tiene que recibir la palabra. Después usted tiene, la Biblia me dice, usted tiene que practicar la palabra. El versículo 22 hasta el 25 me dice la Biblia que el que hoy es oidor de la palabra pero no hacedor de la palabra es una persona que se está engañándose a sí mismo. Mire algo interesante, yo le puedo engañar a usted, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Porque nosotros nunca le vamos a engañar a Dios, pero sí le podemos engañar a otra persona. Lo que sucede en la muerte es que cuando uno muere y está en la presencia de Dios, que ahí uno se da cuenta que uno se ha engañado a uno mismo. Mire lo interesante, cuando uno engaña a alguien, pues la persona no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando alguien te está engañando, pues tú ni sabes qué está pasando. Eres inocente, la persona es inocente. Cuando usted se está engañando a usted mismo, usted ni se da cuenta de lo que está haciendo, ni ve las inconsistencias, no ve la separación entre la palabra y la práctica. Tenemos todas las excusas, como una persona como engaña a alguien de verdad, tenemos todas las excusas por las cuales esto no fue nada, decimos. Aquí no ha pasado nada. Pero cuando uno muere, dice la Biblia que delante de Dios, pues ahí nosotros nos damos cuenta que nos hemos engañado a nosotros mismos. Y cuando uno engaña a alguien, la persona que ha sido engañada pues se enoja. La persona que ha sido engañada pues no aguanta esta realidad. Y uno de los sufrimientos del infierno, dice la Biblia, es que allí será el lloro y el crujir de dientes, que es una explicación de que uno se ha dado cuenta que uno no en contra de Dios, sino en contra de uno mismo. Es la ira de que me engañaste tú mismo, yo a mí mismo, me he engañado, me engañé. Y la Biblia me dice que a no ser que usted tenga la palabra, usted no puede, usted entonces sabe que se está engañando a usted mismo. Mire conmigo, entonces uno recibe la palabra, la Biblia me dice uno practica la palabra, pero uno también persevera en la palabra. Y por último, uno entonces evalúa su vida con la palabra. Esas son las 3 cosas donde estamos nosotros. Mencioné 4, pero ya hablamos de recibir la palabra. Mire conmigo en Santiago capítulo 1, versículo 21, para dejarle llegar ahí, dice la Biblia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. En otras palabras, para yo relacionarme a la Biblia, yo tengo que ponerme en mi lugar. Yo tengo que ser manso. Una persona mansa, para darle un ejemplo, es como un caballo que al principio el caballo, pues nadie se monta y finalmente el jinete se monta y lo hace manso. El caballo todavía posee todo el poder para patear a su amo, a su jinete, pero cuando el caballo está manso, pues usted se monta en el caballo y usted mueve el caballo como usted quiere. Una de las razones por la cual nosotros no hacemos lo que la Biblia dice es porque nosotros no hemos estado mansos por la palabra. Nosotros no hemos recibido la palabra mansamente. Nosotros todavía estamos empujando para allá, estamos diciendo no. En otras palabras, cuando escuchamos la Biblia o leemos la Biblia, nosotros entonces decimos no. A mí no me gusta, no, yo no quiero. Como que usted está todavía empujando hacia atrás en vez de recibiendo la palabra implantada. Esta porción de la Biblia
es una porción hablada a creyentes, a personas que conocen a Cristo, que tienen la palabra implantada en sus corazones. La palabra es como una semilla que se implanta en nuestra vida y con el tiempo entonces uno la va recibiendo y esos son frutos de la obra de Cristo en nuestro corazón, donde recibimos la palabra implantada. Y algo más que me dice de recibir la palabra, dice en el versículo, mire ahí, versículo 21, desechando toda inmundicia. ¿Qué quiere decir inmundicia? ¿Qué quiere decir desechando? Desechando quiere decir dejando a un lado, diciendo, esto no. Uno desecha algo. La piedra que los edificadores desecharon, dice la Biblia, se convirtió en la piedra principal. El creyente tiene un desecho hacia algo. Toda inmundicia. Que cuando nosotros permitimos el mundo entrar en nuestra vida, cuando nosotros permitimos las cosas del placer de este mundo meterse en nuestra vida, a que usted no está pasando bien las pruebas de su vida, usted se enoja, aunque nosotros no estamos venciendo las tentaciones en nuestra vida. La Biblia me dice que recibir la palabra es importante en la relación que nosotros tenemos con Dios. Para nosotros ser personas que somos creyentes, tiene que ver la práctica y la palabra. Y no es que uno sea perfecto en todo, pero que la vida se corrige y se guía por la palabra de Dios. Pide perdón cuando la palabra te enseña que hay algo que está mal, pero no es una persona que resiste cuando la palabra te enseña que hay algo que está mal. Es más, que nosotros desechamos toda inmundicia, no un poquito de inmundicia, no aquello malo, no el alcohol duro, sino desechamos todo lo que es inmundicia. Para los varones no desechamos nada más el hardcore, la pornografía fea, sino también desechamos la softcore, la sutil look de sensualidad. Para que nosotros recibamos la palabra, pues entonces tiene que haber en nuestra vida un reconocimiento de que cuando vamos recibiendo la palabra, vamos entonces desechando. Hay una humildad, una mansedumbre de recibir la palabra. Pero mire, la Biblia entonces me dice, ahí también hay que practicar la palabra, el versículo 22 al 24. Y la Biblia entonces me enseña ahí el espejo, el espejo, que la Biblia es como un espejo donde nosotros miramos tal como nosotros somos. Eso fue la mayoría del mensaje la semana pasada, ¿no? Pero mire ahora lo tercero que me dice la Biblia. Si yo he recibido la palabra, si yo estoy practicando la palabra, yo tengo que también, la Biblia me dice, perseverar en la palabra. Mire el versículo 25, ahí comenzamos hoy. Versículo 25, más el que mira atentamente, porque la Biblia es un espejo y estoy mirando yo al espejo, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. Dice la palabra de Dios, qué tremendo, no siendo como oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y note el acento, y no otro. Dice la Biblia, es entonces bendecido, en todo será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, Dios nos dice en la palabra que cuando nosotros respondemos a la palabra, que es ahí donde Dios ha prometido, que donde Él encuentra al ser humano, al nosotros responder a la palabra y perseverar en la palabra. Dios no solamente me salvó a mí cuando yo acepté a Cristo, digamos, de un pecado de la juventud. O no me salvó a mí solamente de algo que una adicción o un hábito en mi vida. Dios me salvó de eso, y a través de los años, al seguir en la palabra, pues Dios me está salvando de mi carácter, de mi actitud, de miles de cosas alrededor de mi vida. La palabra de Dios sigue uno recibiéndola, y esa palabra tiene el poder de salvar nuestras vidas. Algo interesante que la Biblia me habla a mí entonces de perseverar. El que persevera en la ley, dice, la ley
de la libertad. Yo quisiera tomar un tiempo aquí y hablarle a ustedes de esta palabra que Santiago usa sobre la ley, porque es importante. Él, como judío, en fin, pues él entonces, en vez de ser como Pablo y decir la palabra del evangelio, él entonces dice la ley, y habla del evangelio diciendo la ley de la libertad. Y él tiene un concepto, la Biblia nos da a nosotros un concepto de cómo el ser humano responde a la palabra de Dios y por qué nos es duro, por qué es difícil para los jóvenes y nosotros cuando somos grandes, de ciertas áreas de nuestra vida, meterse la inmundicia, eventualmente paraliza nuestro querer leer la Biblia, porque empezamos a decir, no, ya sé lo que Dios va a decir. Y la Biblia me dice a mí que la ley, el entendimiento de que el evangelio es la ley de libertad, es algo interesante en la palabra. Mire conmigo, dice, el que persevera, versículo 25, en la perfecta ley, la ley de la libertad. Pero note la palabra ley. ¿Qué es ley? ¿Qué es ley? Bueno, el Antiguo Testamento, cuando usted lee la Biblia nos habla que la ley es todo el Antiguo Testamento. Y que la ley también es específicamente los 10 mandamientos. Y que la ley es el sistema de sacrificios y del templo y de todo lo que había organizado Moisés para tener relación con Dios. Pero la ley también en la Biblia es cada mandamiento de la palabra de Dios. Cada mandamiento, todo en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Donde quiera que hay, como estos versículos, donde ser oidores de la palabra y no solamente gente que oyen y no practican, ser hacedores, y no solamente oidores, que eso es una ley, eso es un mandato de Dios a nuestra vida. Mire, cuando la Biblia entonces viene al ser humano, cuando usted va a la iglesia evangélica, cuando usted abre su Biblia, usted va a empezar a notar que la Biblia me habla, la siento como ley. Esto es lo que los jóvenes sienten cuando leen la Biblia. Y muchos de nosotros también. Pero al leer la Biblia se siente como ley. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que dice la Biblia es como si fuera una autoridad. Hay una autoridad suprema que me está mandando a mí. Me está mandando a mí, está en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón. Estoy sintiendo que hay algo que al dirigirse en la Biblia toma una posición que yo no le quiero dar, que yo no le he dado, que yo no mando a Dios a hacer como Él dice en las áreas que yo quisiera que Él no dijera eso. Y así como los jóvenes o los niños cuando van creciendo, cuando son niños, pues obedecen todo lo que uno le dice. Cuando van adquiriendo más edad, cuando llegan a los teenagers, los años de teenagers, pues entonces sentimos que se empiezan a rebelar. Y decimos, nosotros los padres ya que ya hemos pasado por eso, decimos que ese es el momento donde ellos están buscando su identidad. Y aunque parece que no, aunque usted como buen padre le ha dado buenos consejos y le ha hablado a su niño y a su niña de cómo debe de comportarse, los hijos se rebelan porque sienten que el mejor consejo que tú tienes en los oídos de ellos se siente como alguien me está diciendo lo que yo no, de la manera que yo no quiero hacerlo. Y como que de pronto, aunque tú eres papá, aunque tú eres mamá y eres una persona buena para ellos, que de pronto tú tomas una posición de autoridad en su vida. Y el corazón del ser humano, cuando escucha la autoridad en la vida, pues nosotros entonces al poquito rato encontramos maneras de decir, yo tengo una ley, yo tengo una autoridad que yo quiero seguir en vez de la autoridad de Dios. En cierta manera, la Biblia me va a decir a mí que cuando nosotros escuchamos a la Biblia hablar, o la Biblia viene a nosotros cuando no somos creyentes, la Biblia viene a nosotros como diciéndome cómo tengo que comportarme nada más. Dios me dice no, no puedo hacer. Y es porque la ley viene a nuestra vida. Mire, cuando eso es verdad, la ley es una declaración de Dios
de obligación. No solamente la autoridad de Dios, Él tiene la autoridad sobre tu vida. Dios es Señor de tu conciencia. Y aunque tú digas que no, cuando nosotros faltamos a Dios, tú te sientes mal adentro de ti mismo. Porque Dios ha establecido una obligación en esto que nosotros llamamos conciencia. Es como un chip de una computadora que Dios te ha puesto adentro en el corazón, donde nosotros automáticamente excusamos o defendemos las cosas que nosotros hacemos. Porque Dios, lo que Dios hace siempre viene, y lo que Dios dice siempre viene con una autoridad y viene con una obligación, donde todo ser humano tiene que someterse a Dios. Esto que yo acabo de decir no es good news para la gente. La gente no le gusta eso. Nosotros queremos un Dios a nuestra manera. Nosotros queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y la Biblia me está diciendo, no, cuando usted lee la Biblia viene a nosotros con autoridad. Y la palabra de Dios me dice que esa autoridad es caracterizada por el carácter, la autoridad misma del carácter de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia dice que Dios creó el universo. Miren qué importante es. Dios creó el universo. Dios creó todas las cosas. ¿Cómo las creó? Con el mandato de su palabra. Dice Génesis capítulo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que el mundo estaba en caos y todo estaba sin crearse. ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios dijo, dice la Biblia, sed la luz. No había luz que respondiera. No había luz que respondiera. Y de pronto cuando el Señor dice, sea la luz, que de pronto la luz sale. Y la Biblia, todo lo que Dios hace, lo ha hecho en la creación, lo ha hecho con su palabra. Y cuando Dios nos creó a nosotros, pues la Biblia dice que Él entonces no fue con su palabra, sino fue con sus manos. Y en sus manos, al formar el barro, el Señor entonces sopló en nosotros. Y nosotros llevamos el imprint, llevamos la huella digital, el ADN de que el ser humano tiene que tener palabra. Es nada más que porque somos pecadores, no nos gusta la palabra. Déjeme decirle, para ayudarle a entender cómo la palabra es importante. Digamos que usted es esposo y esposa y tienen problemas en comunicación. Las palabras no se dicen bien. El hombre es tosco con la esposa, el hombre es duro con la esposa, el hombre maltrata a la esposa, el hombre de vez en cuando es bueno, qué lindo que me habla, pero de vez en cuando es fuerte. Y entonces el matrimonio se quiebra, aunque todavía están casados, y todo es porque la palabra es importante. La comunicación es importante. La manera que alguien te habla es importante. La manera que nosotros recibimos, escuchamos a alguien hablar es importante. La Biblia dice que el poder de la vida y el poder de la muerte están en la palabra. En otras palabras, que la palabra nos da vida o la palabra nos quita la vida. Dios creó este universo con su ley, con su palabra. Y hizo el sol y la luna y el día y la noche y los 7 días de la semana y los 12 meses del año y los 24 horas del día. Dios creó esas cosas que hoy son ley en el universo por su palabra. Mira un momentito, la Biblia me dice a mí que Dios bendice y Dios quita la bendición por su palabra. No por lo que tú haces, sino por lo que tú haces, por lo que Él dice. Dice la Biblia, escriban un versículo por ahí, en Levíticos capítulo 25, el versículo 21. El Señor le dice a Israel, guarda mis estatutos donde tú vas, al país donde tú vas, que es un país que tú no labraste, tú no hiciste nada para recibir estas bendiciones, y yo te llevo a ti. Y la Biblia dice, guarda mi palabra, guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos. Y dice Levítico 25, 21, y yo os enviaré bendición. Es como que no hay, relacionarnos con Dios no es una palanca, es una respuesta a su voz, a su palabra. Es el mandato de Dios a nuestra vida. La Biblia me dice, el que me ama guarda mi palabra. Los que guardan mi palabra, esos son los que me aman.
En otras palabras, nosotros nos relacionamos con Dios por su palabra, y su palabra es para bendecirnos o para quitarnos la bendición. Porque la Biblia dice en Levítico, siguiendo leyendo ahí, la Biblia va a decir: y si no guardas la palabra, dice que entonces estos males vienen sobre el pueblo de Israel. Y Dios entonces está diciendo a nosotros que el Dios que creó el universo con su palabra, el Dios que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, ese es Hebreos capítulo 1 versículo 3. Cristo todas las cosas las sostiene con el poder de su palabra. Que el Señor es el que, su palabra es la que hace todas las cosas que suceden y sostiene todas las cosas en este mundo. Que esa palabra viene a nosotros en una forma de autoridad. Y que la tendencia del ser humano, en vez de recibir la palabra y en vez de entonces nosotros de practicar la palabra, pues nosotros a veces no queremos perseverar en la palabra, seguir en la palabra. Y la Biblia entonces me está diciendo que la palabra de Dios entonces es algo que crea una crisis en nuestra vida. Déjeme decirles de una manera psicológica cómo esto trabaja. Mire, cuando la gente viene a mí por ansiedad y por depresión, por pecado, por adicción, por muchas cosas, pero todos nosotros tenemos algo. Que la razón es porque hay un área en nuestra vida donde nosotros no estamos relacionándonos con Dios a través de su palabra. Quizás sabemos lo que la Biblia dice, pero no queremos. Somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y la Biblia entonces me está diciendo que toda la experiencia del ser humano es que todo lo que la Biblia dice nos persigue a nosotros y crea una crisis en nuestra vida. La crisis tiene como 3 puntos, como un tenedor con 3 pinchos ahí. La primera crisis es una crisis de rebelión. Como que nosotros no queremos seguir la palabra. Nosotros decimos: ok, yo voy a escuchar al pastor hasta aquí, esta parte la corto, esta parte no es para mí, o esa yo no la quiero hacer, o a mí no me importa. Como que uno le da todos los argumentos por la cual uno más toma ciertas palabras de Dios. Uno entonces se revela a la palabra de Dios. Y la Biblia me dice, segundo, las personas entonces empezamos a actuar en una manera como rebeldes. Nuestros jóvenes se ponen rebeldes en ciertos lugares, en ciertas áreas en su vida. Nosotros también, porque nos rebelamos a la palabra. La palabra de Dios viene y no solamente nos incita rebelión, sino también nos da culpabilidad. Y mire lo que sucede cuando uno sabe la palabra. Cuando tú sabes la palabra, porque te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu abuela, te lo dijo tu primo, tu tío, te lo dijo tu papá, o te lo dijo el pastor otra vez, o lo leíste una vez en la Biblia, saliste corriendo de esa iglesia y fuiste a la otra iglesia y de pronto ahí hablaron lo mismo. Pues si es una iglesia que está ministrando de la palabra, pues van a llegar a lugares de la palabra y nosotros vamos a escuchar, y eso entonces pues uno digamos que tú no quieres seguir ahí, pero dentro de tu vida, en tu vida psicológica, tú empiezas a sentir un sentido de culpabilidad. En inglés se llama también shame, vergüenza. Usted entonces viene a la iglesia y empieza entonces usted a decir, o los jóvenes vienen a la iglesia, no quieren seguir viniendo a la iglesia porque su conciencia no quieren ser recordados de la culpabilidad. En otras palabras, van a decirnos a nosotros: yo sé lo que me vas a decir, mami, no me prediques más, papi. ¿Porque qué? Porque exactamente la palabra siempre se siente en el ser humano como algo que les recuerda a ellos del shame, de lo que es una vergüenza. Lo interesante y lo triste es que cuando nosotros, para ganar a nuestros hijos, permitimos las vergüenzas de su vida, en otras palabras, somos sinvergüenzas, que entonces nosotros ganamos a nuestros hijos en la casa, pero perdemos su alma para el Señor. Porque la palabra de Dios siempre viene como forma de ley. Y si nosotros, esa es la única manera que nosotros hablamos a nuestros hijos, pues ellos van a sentir culpabilidad, rebelión, culpabilidad, y lo tercero, se van a sentir entonces condenación. Van a sentirse que aquí no me quieren, que yo sé que estoy mal, que yo no quiero cambiar. Otra palabra, me hacen sentir peor. Porque la Biblia viene a nosotros como ley.
Y no importa lo que usted, no importa cómo prediquemos, uno lo escucha como una autoridad que viene en mi vida hablándome de algo que yo no quiero aceptar, pero que cuando huyo de eso, todavía me siento mal. Digamos que usted es un joven que está aquí hoy, pero digamos que usted no va a venir más después de esto. Y usted se va de la iglesia. Yo no quiero saber nada del pastor Guerra y de la iglesia. Y usted se va donde usted quiere irse. O una gente grande que se van a otra iglesia, porque el pastor dijo cierta cosa, que donde quiera que usted esté, digamos que usted ni va a la iglesia, cuando hay algo malo que usted hace, automáticamente usted va a sentirse mal por eso. Y como que nos va a recordar que aún aquí, fuera de la iglesia, me siento mal. No es porque la iglesia te hizo sentir mal, sino es porque el carácter de Dios, y como Dios habla como un padre a un hijo, sin querer, queriendo, causa en el corazón del ser humano una rebelión, causa una culpabilidad y causa una condenación de mi vida. Y mire un momentito, cuando nosotros nada más le enseñamos a nuestros hijos así, sin resolver la lucha que ellos tienen con la palabra, como tú también tienes esa lucha. Si usted no ha aprendido a vencer los problemas de la vida y las tentaciones de la vida con la palabra, usted no sabe guiar a sus hijos en la victoria. De cómo sacar el corazón de la condenación y la culpabilidad, sin botar la palabra también. No lo sabemos hacer. Pues nosotros entonces vamos de iglesia a iglesia, en vez de buscar un lugar donde se predica la palabra. Ahí vas a pasar lo alto y lo bajo. Ahí Dios viene con autoridad. Ahí te vas a sentir mal, pero ahí también vas a aprender cómo Dios libera a la persona de la lucha de la conciencia, de que esta parte de la Biblia no quiero y esta parte sí. Y la Biblia dice que la parte donde tú quieres, que la Biblia me va a enseñar a mí, solamente el hombre que practica la palabra de Dios es una persona que puede ser bendecida. Y nosotros decimos, pues ¿quién puede ser bendecido? Si hay áreas en mi vida donde yo no estoy obedeciendo, hay un gap, hay una diferencia entre lo que profeso y lo que practico. Mire, la Biblia me va a enseñar eso, pero algo que me va a decir a mí es que cuando usted lee la Biblia, cuando usted está leyendo la Biblia tiene tres aplicaciones, los mandamientos de Dios. Hay mandamientos de Dios que fueron dados en el Antiguo Testamento para dar a Israel la conducta civil, la organización del país que ellos deberían de tener. ¿Y cuál es la ley de los israelitas en aquel entonces? Hay una segunda fuerza con que la palabra también viene a nosotros, que es una fuerza pedagógica, donde el Señor viene enseñándonos a nosotros y nos enseña lo malo de nuestro corazón y también nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas capítulo 3, la Biblia dice en el versículo 19 que la ley vino para ser nuestro ayo a los pies de Cristo. Mire un momentito, si usted como cristiano, nosotros estamos hablando cómo impacta la vida cristiana, mi vida, para que mis hijos tengan una relación real con Dios. Si yo nada más escucho la palabra y no leo la palabra, no practico la palabra, que lo que estoy yo permitiendo entonces es la dinámica de rebeldía, de culpabilidad y de condenación que rige mi corazón, rige a todos nosotros, rige a todo el mundo. Y no le enseño al niño o a la niña que ese conflicto lo tenemos toda la gente, porque todos somos pecadores delante de Dios. Que la misma dinámica de los muchachos querer hacer lo que el mundo hace, de que nosotros querer hacer lo que el mundo hace, y ellos también, que nosotros entonces nos olvidamos que esa dinámica es algo que todos nosotros tenemos. Que Dios viene a nosotros con un consejo, digamos, y nosotros lo recibimos como que esto no es lo que yo quiero,
Y nosotros entonces lo recibimos como algo que me condena y me hace sentir mal. Y mejor no voy a ese lugar, mejor es como o me defiendo contra esta gente o me voy porque estamos en rebeldía, o me siento mal y mejor no hago nada en la iglesia. Me siento, digamos, permiso a los que se sientan atrás, me siento por ahí atrás porque no soy digno de ser los que se sientan adelante. Mira, aquí no hay nadie adelante, nadie se siente digno de estar adelante. Mejor encontramos un puesto atrás. Y no hay nada malo con sentarse atrás, pero cuando el corazón nos dice, me siento atrás porque yo no estoy bien, que la Biblia entonces me está diciendo, usted está luchando. Cuando su niño te dice a ti, no quiero ir a la iglesia, bueno, quizás no vaya, pero usted como padre tiene usted un mapa en qué le está pasando a su niño, a su niña, que ahora como que está desanimado, enfriado, porque de pronto hay inmundicias que han entrado en el corazón, está recibiendo la palabra como una palabra de autoridad, y no le estoy compartiendo a esta persona cómo ser libre de esa realidad. Y la Biblia me dice que Dios me enseña lo malo, pero también me enseña a Cristo, lo que Él hace. Y la otra cosa que hace la Biblia, porque eso primero nos da un conocimiento civil de cómo Dios espera que el mundo se corra. Déjeme darle otra ilustración ahí. Digamos que alguien te roba. ¿A quién le gusta que le roben? Mire, los otros días estaba yo parqueando el carro mío, un carro que estoy liciando, porque lease quiere decir rentando, ¿no? Porque el otro me estaba costando mucho dinero y lease es más barato. Y tengo entonces que parqueé en un lugar, pero como es nuevo y es negro por fuera, como que la gente, wow, van a decir que es algo importante, algo aquí bueno, y parqueé en un lugar, en un mall que estábamos, que no es de la última calidad del mall, es un mall donde yo puedo ir. y en ese mall entonces yo hacía calor los otros días y bajé la ventana un poquito para que el aire caliente se vaya, ¿verdad? Y de pronto regresé y subí la ventana. pensé en esto. Este no es un parqueo de dejar la ventana un poquito abierta, ¿verdad? Uno deja la ventana un poquito abierta. Y cuando miré eso, dije, esta es la realidad de la vida, que cuando yo no sigo la palabra, dejo la ventana un poquito abierta. Estoy como ofreciéndole el carro a cualquiera que se lo pueda robar. Estoy ofreciendo a mis hijos a cualquiera que se lo puede robar. Estoy ofreciendo a mi casa a cualquiera que se lo quiera robar, porque yo estoy dando un espacio entre lo que dice la palabra y cómo yo me conduzco en mi vida. Y entonces le estoy dando el espacio para que la persona meta la mano y ¡shim! Facilito, y se va con mi hogar. Y la Biblia entonces me enseña que la Biblia no solamente es un lugar civil, es un lugar la Biblia me enseña acerca de Cristo, pero me enseña también acerca de la conducta del creyente, de cómo el creyente debe de vivir delante de Dios, para que este hombre, dice la Biblia, sea bendecido en su vida. Para que la bendición de Dios esté en la vida del creyente. La Biblia entonces me dice, para eso está la palabra. La palabra no es algo que nosotros dejamos a un lado. Usted no dejara su escopeta o su pistola. Si usted es guerrero, usted no deja su escalera. Si usted es pintor, usted no deja su serrucho y su mandarria ahí. Si usted pone clavo, el creyente no puede dejar la palabra en su vida y esperar que va a vivir una vida de bendición. Mire otra cosa que la Biblia me dice, que esta regla de conducta no fue dada para nosotros para salvarnos. Dios nunca dio la Biblia para que usted se salve. Dios dio la Biblia para que usted se dé cuenta de la necesidad que tengo ante Dios, de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y apuntarme a quien hizo la obra por mí. Y la Biblia entonces me enseña a mí que nosotros, cuando tratamos de medirnos a la palabra, a la Biblia, sin Cristo, enseñamos a nuestros hijos como una religión, pero no la dinámica de Cristo, sino una religión que nuestros hijos entonces, si guardan la palabra, pues entonces ellos se van a sentir orgullosos, como aquel que fue a predicar, a orar en el templo y dijo, gracias Padre, que yo no he hecho y yo no soy como aquel.
Y si nosotros no guardamos la palabra, pues nosotros entonces nos vamos a sentir como el otro hombre que fue a orar, que no quería ni levantar los ojos al cielo. La Biblia me dice que entonces no queremos ir a la iglesia porque hay este sentimiento de culpabilidad y condenación. ¿Cómo se resuelve esto? Es lo que estamos tratando de llegar. Y la Biblia entonces me habla de que la palabra de Dios es como un espejo. Y mire, entonces en el capítulo 1, que leímos en el versículo 25, cuando mira atentamente, y ahí viene la referencia de que uno se veía el rostro en el espejo. Cuando tú te ves el rostro en el espejo, pues tú te arreglas. Y la Biblia me dice, cuando uno se mira en el espejo atentamente, en la perfecta ley, la ley de la libertad. Y la Biblia entonces me dice que lo que nosotros tenemos que aprender en la vida cristiana, el guardar la palabra, el practicar la palabra, no viene para nosotros tener que hacer la palabra, sino viene porque Dios ha cambiado nuestro corazón, ha conquistado nuestro corazón. Y la ley, la palabra, ya no es algo que yo tengo que estar en contra de la palabra, sino es la ley de mi libertad. Es la palabra del evangelio, donde Dios ahora me manda a mí a arrepentirme, a poner la fe en Cristo. Y la Biblia me dice que todo aquel que pone la fe en Cristo, que sus pecados son perdonados, pasado, presente y futuro, todo es limpiado por la sangre de Cristo. Que entonces esa es la ley que yo me necesito ver, la ley de mi libertad. Y digamos que usted no quiera leer la Biblia, usted dice, no, yo mejor me libro de la ley no leyendo la Biblia. Eso es lo que hacen los jóvenes, eso es lo que hacemos nosotros. Pero mire la libertad que Dios da. Dios da la libertad en la ley, pero en la ley, que cuando uno entonces se rinde y viene con las manos arriba, como una persona que ha estado peleando contra Dios, y viene ahora con las manos arriba, viene ahora vencido, viene ahora quebrantado, viene ahora arrepentido, que ahora cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, la misma ley que decía que estábamos mal, es ahora la ley de mi bendición. Es donde yo veo la prosperidad para mi familia, donde veo la prosperidad para mis caminos, donde veo el camino de Dios en la palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley. Y la palabra de Dios entonces se pone no como un martillo que te rompe la cabeza, sino se pone como el mapa, el GPS en qué hacer en tu vida. Usted tiene un GPS, ¿verdad? No sé si es igual que el mío. Yo tengo una chica en mi GPS. Tengo una muchacha que me habla. La muchacha no quiere nada conmigo. Nada más me habla, dobla a la derecha. En 2 cuadras, en 1 milla, te pasaste, dobla. Siempre hablándome lo mismo. Y GPS me habla a mí. Nunca se enoja. Nunca dice, bye. Y cuelga. Nunca, no importa las veces que le he dado, he dicho que el GPS, esa es la palabra de la ley de Dios. Esa es la ley de la libertad. No importa tu vida cristiana, Dios siempre está contigo, siempre está a tu favor, siempre te guía, te dice dobla a la derecha. Eso es un mandamiento de la Biblia. Tú no vas a seguir en contra del GPS. La Biblia se convierte en el ejemplo, y el GPS, la voz que dulcemente te dice una y otra vez más, este es el camino, aquí está la bendición. Imagínense que uno se enoja con el GPS y apago el GPS, pues le doy más rápido al carro. Como cuando uno está perdido, uno maneja más rápido. Y la Biblia me está diciendo, pues nosotros así hacemos. Cuando nosotros no estamos siguiendo la palabra, pues nos enojamos con algo en la Biblia, pues no necesito la palabra. Entonces empiezo a hacer yo lo que yo hago. Pero sabe, cuando uno hace lo que uno hace, hay 2 cosas que se nos salen. El versículo 19 hablamos la semana pasada. Dice, pronto a escuchar, tardo para hablar y tardo para enojarse. Cuando una persona no sigue el GPS de la palabra, no escucha la palabra, pues uno es rápido en enojarse, es rápido en hablar mal, en decir
como hablamos la semana, de la persona borracha que te habla, te dice hasta del mal que te va a morir. Porque su corazón está envenenado con el veneno del veneno verdadero de no escuchar la palabra de Dios. Miren otra cosa más que me dice aquí. Me dice que el creyente se relaciona con la palabra, recibiendo la palabra. Segundo, practicando la palabra. Lo que tú lees, entonces tú lo tratas de obedecer, tú tratas de hacer como dice, como si fuera un espejo. Ese es quien tú eres. Y tercero, tú entonces tratas de seguir adelante, perseverar en la palabra. Sigue confiando en el Señor en la palabra. Pero cuarto, la Biblia me dice: deja que la palabra te evalúe a ti. Deja que la palabra te evalúe. Mira, aquí está en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, de pronto el escritor, el Espíritu de Dios, nos dice: cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros practicamos la palabra, cuando nosotros perseveramos en la palabra entonces nos evalúa a nosotros. Nos evalúa ¿cómo? Usando la Biblia aquí, la palabra religión. ¿Qué clase de religión? Alguien te puede decir: ¿qué religión tú eres? Yo voy a la iglesia de guerra. Bueno, ¿qué religión eres? Y la Biblia me toma a decir: cuando uno se relaciona con la palabra, la religión no es importante, sino la religión importante es el efecto de la palabra en tres áreas: en la manera que tú hablas, en la compasión de tu corazón, y tercero, en la mancha de tu vida, como las empieza a quitar. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Cuando alguien te dice: ¿qué religión? No es ninguna religión, sino la religión verdadera es la que, ten cuidado, ahí dice el versículo 26, no refrena su lengua. Cuando uno dice, no le importa lo que uno habla, eso es una evidencia que la palabra no está en ti. Cuando uno entonces, me dice la Biblia, que uno entonces no tiene un corazón de compasión, no ofrenda, no da para que la gente sea ministrada, la palabra no está en nosotros. Y cuando nosotros nos ensuciamos con el mundo, pues la palabra no está en nosotros. Porque la palabra de Dios hace tres cosas: te enseña la lengua a hablar. El libro de Proverbios dice que, en Mateo el Señor dice, y el libro de Proverbios, que lo que está en el corazón es lo que sale por la boca. Y todos nosotros, Santiago va a seguir hablando y va a decir: todos nosotros ofendemos en el hablar. Es que en el capítulo 3, usted lo puede leer de tarea, dice que es como es como si fuera un cigarrito, un cigarro. Usted lo tira en un bosque, ya usted lo fumó todo, la lengua, bien chiquitico, usted tira el cabito ahí y de pronto un incendio se forma por la palabra. Que la lengua se enciende con la llama del infierno. Que el creyente, una de las marcas del creyente es que hace la palabra. Y la palabra, una de las cosas que hace la palabra, nos enseña a hablar. Nos enseña a hablar. El creyente no es una persona que dice malas palabras, aunque hay creyentes que se les sale la mala palabra. Los creyentes no decimos "oh my God", no decimos, no mencionamos el nombre de Dios en vano. Aunque esa frase quiere decir más de lo que acabo de decir, pero ahí es una aplicación. El creyente no chismea de otra persona porque me enseña, la palabra me enseña. La Biblia dice: de la misma lengua, capítulo 3 va a decir, de la misma lengua no puede salir alabanza a Dios y maldición a la gente. De la misma fuente no hay agua buena y agua mala, porque la palabra te enseña. O la Biblia entonces nos enseña cuando decimos algo y se da cuenta uno que estoy chismeando aquí. Uno controla la lengua.
Y pues se siente que quiere decir, pero no es lo que tú te sientas. ¿Quién controla lo que tú vas a hacer? ¿Qué autoridad es lo que viene? Que si tú dices, mi autoridad es que yo me siento de esta manera. No. La autoridad es el mandamiento de Dios. No levantarás falsos contra tu prójimo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y no le deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida, dice Efesios 5, salga de tu boca, sino la que es necesaria para la edificación, dice, para dar gracia, para ayudar a la persona a sentirse mejor que como me ha hecho sentir a mí. No, mire el impacto de eso en una familia. Acuérdense que los hijos escuchan. Y la esposa dice algo y él o ella le suelta todo. Y él dice, ok, y le suelta más todavía. Y los muchachos entonces no ven, I'm sorry, perdón que te dije eso, estaba mal, no importa, mi amor. No ven ese aspecto del poder de la Biblia y Cristo en nuestra vida. Lo único que ven es la diferencia entre lo que papá dijo y el predicador predicó, y mira cómo vamos en el carro ahora. Y la Biblia me dice a mí, el que es oidor cuando usted va a la iglesia, usted no tiene nada garantizado. El que es oidor pero no hacedor, el que es hacedor y no solamente oidor, ese es bendecido. Porque usted lleva a sus hijos a la iglesia, no quiere decir que sus hijos van a ser transformados. Van a ser transformados cuando uno como padre, los 7 días de la semana, no siendo perfecto, pues cuando uno falla delante de los hijos, qué importante es eso. Que cuando tú hagas algo malo delante de tus hijos, ¿qué oportunidad más grande tienes de venir y decir, papi o mami, yo dije algo malo a mami, la hice sentir de esta manera, y eso está mal delante de Dios? Y ellos se quedan callados, pero empiezan a ver el patrón de que la palabra, la religión vana, la religión de ¿para qué voy? Es una religión que no tiene el control de la palabra, por la palabra. El control de la lengua por la palabra. Menos segundo la Biblia me dice la palabra de Dios, versículo 27. La religión pura y sin mácula, delante de Dios, es visitar los huérfanos. Y la palabra huérfanos aquí, y a las viudas. Los huérfanos son la gente que no tienen papá y mamá, y las viudas son los que no tienen esposos. Y está tomando dos categorías del mundo que ellos conocían, que eran la gente más pobres, más nada. Y él está diciendo que el corazón de la persona a quien Dios ha tocado su corazón no es una persona que busca hacer dinero, sino que busca con su dinero ayudar a la persona con necesidad, cualquiera que sea la necesidad. No tiene que ser viuda ¿cómo dice la otra palabra? Sino tiene que ser alguien con un corazón compasivo a los demás. Y hay mucho que decir ahí, pero para concluir, mire el versículo 27 al terminar. Y la religión verdadera. ¿A qué religión tú vas? Oye, voy a la iglesia del pastor Guerra. Sí, pero ¿qué religión tiene? No, yo no tengo religión, yo tengo relación. O enséñame tu relación, va a decir Santiago más adelante, va a decir, enséñame tu fe por tus obras. Yo te enseño mi fe con mis obras. ¿Cómo hablas? ¿Qué dice tu familia de mi manera de hablar? ¿Se acuerdan? Lo digo otra vez porque pueden haber gente visitando aquí. Cuando muchos años atrás, cuando Jonathan era chiquito, yo le dije a Jonathan, tenía como 7 años, Jonathan, ayúdame a ser más como Cristo.
Yo estaba tratando de enseñarle a él como un hombre trata de ser más como Cristo. Yo le dije, cuando tú veas a papi diciéndole algo a mami que no está bien, tú dime, yo te voy a dar $1 por cada vez. Y una vez fuimos el miércoles en la noche, yo predicando, y iba para la casa ya, regresando, 20 minutos de camino allá en Pasadena, Texas, un miércoles por la noche, y Mónica iba manejando, porque yo me quedé hablando con alguien. De pronto Mónica entró en el carro y ya me esperó, y entonces salí y me senté en el lugar de pasajero. Ahí no es un buen lugar de sentarme para mí. Pero yo ya estaba ya en mi debilidad, y no estaba en control, entonces en mi debilidad. Y cuando llego allá a la casa, 20 minutos, mi hijo me dijo, Dad, you owe me $30, me debes $30. En 20 minutos mi hijo había observado, yo no dije nada malo, pero como él podía ver que no era como Cristo, suficiente, que no era como Cristo. Le dije, mira, aquí están los $30 y no juguemos mal. You crazy, o me vas a la bancarrota, o que nunca vas a llegar a ser como Cristo. Si alguien te mide por cada vez que tú ganas, nunca vas a llegar. Pero cuando alguien te dice, tú automáticamente rápido le dices a tu niño cuando haces algo malo, oh, I'm sorry. O sea, lo que yo dije, le dije a Jonathan, o sea, esas cosas que tú me viste, ayúdame a decirme exactamente dónde es, para yo entonces ajustar esas áreas. Porque la manera de hablar enseña la verdadera religión de la persona. La manera de nosotros, el corazón con compasión revela la verdadera situación del corazón. Si nosotros somos duros a la gente, pues nosotros necesitamos la palabra en nuestra vida. Y por último, es guardarnos sin mancha del mundo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que nos manchan, hermano? La manera de vestir, la manera de hablar, los propósitos, el dinero, para qué vivimos, para qué hacemos, las vacaciones, dónde vamos, lo que hacemos cuando es el weekend, lo que hacemos cuando es viernes, lo que hacemos cuando es domingo, lo que hacemos cuando hay sol afuera. Todo en la vida me enseña cómo el mundo mancha mi vida. Y el creyente entonces con la palabra se da cuenta que estoy mucho rato aquí. No, yo no voy a participar de esa parte ahí, porque eso no es lo que dice la palabra. Mire, terminar diciendo entonces, cuando dejamos la palabra nos evalúa la lengua, nos evalúa nuestro corazón de compasión y nos evalúa nuestra entonces manera de limpiarnos de este mundo. Pero la Biblia me dice, ¿dónde sacamos nosotros el poder? ¿Dónde sacamos el poder para vivir así? Mire, salte conmigo al versículo 18, capítulo 1, y mire lo que dice la Biblia. Dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que me está diciendo la Biblia, no solamente yo tengo que recibir la palabra, no solamente tengo yo que guardar la palabra y practicar la palabra, tengo que perseverar en la palabra y tengo que entonces permitir que la palabra me enseñe las áreas de mi vida, pero tengo que nacer de nuevo por la palabra. Que si usted es una persona que va a una iglesia cristiana, pero nunca ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, si nosotros nunca hemos dicho, señores, esa es mi condición de estar en rebeldía con Dios, de sentirme culpable por áreas de mi vida que no está bien, de sentirme condenado, si yo soy tardo para oír y rápido en enojarme, que ese es el mensaje de Dios, de decirnos, ven a Cristo, ven a Él, pon tu fe en aquel que su rostro fue desfigurado, para que cuando tú lo mires hoy a Él, tu rostro sea arreglado. Ven a Él que cuando hablaba se sanaba la gente, y nosotros hablamos y maldecimos a la gente. Ven a aquel que en su vida se entregó al pobre, para que nosotros, que somos gente orgullosa, nosotros tengamos nuestros pecados perdonados. Y ven a aquel, dice la Biblia, que no se manchó de este mundo, que murió en la cruz de Calvario como un sacrificio limpio, inocente, no nada malo, delante de Dios, para que yo, quien he fallado, quien he ensuciado, quien he manchado, que yo en mi mancha sea sanado por Él.
Vamos a